Pues el día de hoy nos toca hablar de un caso muy sonado, un caso muy popular, no tan solo aquí en México, sino también en el mundo, por todo lo que conllevó, por toda la investigación que se hizo, por todas las trabas que se le pusieron en su momento al proceso de investigación y por lo cual pues realmente fue muy difícil llegar a un culpable de este caso y que pues como vamos a ver a continuación realmente no nos consta al 100% que la persona que ahorita está en la cárcel sea la que perpetró los asesinatos, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Yo creo que al final pues depende un poquito de a dónde queramos poner el foco de atención en el análisis, pues si es en el caso en sí de lo que sucedió en el caso, las contradicciones que hay en el caso y todo ese tipo de cosas, pues es un foco, pero yo creo que enfocarnos tal vez más en el análisis del personaje de Juana Barraza, pues sea un poquito lo que nos compete aquí. No, justo. La verdad es que sí tiene mucha telita todo este caso y sí hay mucho de donde nos podemos agarrar para seguir hablando. Y pues como ya mencionó Pablo, también ni siquiera sabemos si estamos hablando de realmente el asesino de todas estas víctimas. Incluso durante la investigación del caso hubo muchísimos obstáculos, ya que la morfología de los asesinatos indicaba a que se trataba de un asesino hombre, alguien del género masculino. Entonces eso también llevó a que la investigación estuviera muy obstaculizada y al momento de atrapar realmente a la que se cree que es la responsable de todos estos asesinatos, ella hasta el día de hoy jura que es inocente. Para ir introduciéndonos un poco y tener como más noción de quién es esta persona, Juana, pues vamos a contar un poco sobre su infancia, sobre lo que vivió ella durante sus primeros años. Ella nace el 27 de diciembre de 1957 en Pachuca, Hidalgo. Desde que ella tenía 3 meses, su papá abandonó a su familia. Entonces fue hija únicamente de su madre, quien la maltrataba, quien era alcohólica. Y pues tenía también una figura paterna, quien era su padrastro y quien ella llegó a mencionar que lo veía como su papá. Pero pues esto no era suficiente, ya que pues con una madre alcohólica estaba un ambiente de violencia, estaba un ambiente también de pobreza extrema y pues eso llevó a que pasaran muchas situaciones durante su infancia que pues la dejaron súper marcada. Además la madre la tuvo muy joven, ¿no? Sí, lo que pasa es que su papá era un operador de camiones que tenía por ahí de los 18 años y todo el mundo lo conocía, nada más porque manejaba camiones y dejaba hijos regados por ahí. Y su mamá tenía 15 años al momento de tenerla y pues la verdad una niña de 15 años no tiene como muchas herramientas para tener una hija en ese momento, o sea, lo cual Juana siempre mencionó que la relación más complicada que tenía era con su mamá y yo creo que tenía mucho que ver con eso, con el hecho de que pues la mamá no estaba preparada, o sea, para tener ninguna responsabilidad en ese momento y aparte pues justo también venía de un ambiente socioeconómico muy precario y pues sí, al momento de tenerla no le quería dar pecho, tuvo muchos problemas como para pues desarrollarse, nutrirse y también no la dejaban ir a la escuela ya cuando crecía. Una cosa muy importante es que pues como su padrastro era mucho de la idea de no, pues no, las mujeres no pueden ir a estudiar, las mujeres no pueden ir a la escuela, pues a ella la dejaban, que porque labores de casa, se supone. Y a ella la dejaban nada más encerrada en un cuarto, o sea, literal nada más la dejaban encerrada en un cuarto ahí en su casa, le daban chayote picado con sal. Y ella sí menciona que resintió mucho todo esto porque ella veía como sus hermanos sí tenían la oportunidad de ir a estudiar y de ir a la escuela y pues ella como con esa curiosidad quería pues no sé, ver las tareas de sus hermanos, aprender a escribir, sentir que era eso y pues sí, era totalmente prohibido en su hogar. No, y al final también eso viéndolo un poquito a lo mejor como factores ya cuando ella pues ya creció un poco,
pero desde el nacimiento, o sea, el hecho de que tu mamá te haya tenido a los 15 años, creo que puede traerte muchos problemas. Determina mucho desde antes. Sí, claro, o sea, todo lo que es ahora sí que la ontogenética, pues, o sea, todos esos factores que son adquiridos y heredados y no son ambientales, pues, pueden tomar un papel determinante. Yo creo que más en este tipo de casos tan como llamativos y tan vistosos, pues. Sí, justo son factores exógenos que pues nunca puedes decidir, o sea, son cosas que te determinan desde antes de nacer. Otra cosa muy cañona que siento yo que le pasó a Juana fue que su mamá literalmente la amarraba, pues, o sea, la amarraba y la tenía en un cuarto y la golpeaba, pues. O sea, no dejaba que saliera, no dejaba que se desarrollara en el mundo exterior. Los únicos contactos que tenía con su contexto pues era con su mamá cuando medio le daba de comer, porque bueno, justo Juana comenta que le costaba mucho trabajo comer, nada más comía cuando venía su papá, y después de eso pues ya cuando estaba con su mamá pues no ni siquiera le daba hambre, me imagino. O sea, en las entrevistas literal la describe como un monstruo, pues, o sea, sí, obviamente le guardaba respeto porque era su mamá, pero pues sí, o sea, muy pesado ese ambiente. Y sí llegó a mencionar, por ejemplo, varias situaciones, como que en una ocasión la mamá, mientras la golpeaba, le decía que a la hora que ella nació fue una maldición para ella y para su familia, porque ella no debió haber nacido. Entonces, imagínate estar creciendo y escuchando todos estos, pues sí, como insultos de alguna manera que te dejan marcado, lo quieras o no. Sí, no te dan ganas de nacer de crecer y ser ingeniero o abogado. A lo mejor yo creo que esto habla mucho de que pues ya, o sea, no la determinó, pero medio se iba encaminando como a este rollo de la violencia, porque pues es algo que... Porque era lo que veía, pues. Sí, era todo lo que había. Al final, y ya viéndolo como de un punto de vista más científico y psicológico, pues aprendió de su contexto, y si su contexto pues, fue totalmente violento, yo creo que incluso en este caso Alo sabe un poco más que yo de este tema, de cómo pues justamente este tipo de contextos tan fuertes pues te pueden ir cambiando, ¿no? Sí, y es curioso pues que se mencione todo esto, porque de hecho todo esto al final del día afecta obviamente en la psique de un niño. El que todo su contexto se desarrolle en base a violencia y el que todo el tiempo se le repita que es tal o es cual, al final del día va a determinar la autoimagen que va a tener la persona de sí misma, si todo el contexto le refuerza lo que ella piensa. Y es curioso que mencionen todo esto porque ciertamente tiempo después, ya cuando Juana fue creciendo, se hizo luchadora, precisamente, luchadora de pues, luchas libres evidentemente, y se hacía llamar la Dama del Silencio. Es curioso que mencionen todo esto de pues, los factores predisponentes que tuvo en su infancia, porque ciertamente cuando fue más adulta se vio reflejado en las aficiones que llegó a tener, como esta misma de la lucha, que yo les pregunto, pues, ¿qué les parece todo esto? ¿Cómo perjudicó e incluso ayudó a que, pues, pudiera llegar a cometer los asesinatos? Incluso paralelamente a ser luchadora libre, trabajaba en otro tipo de empleos informales, y muchos de esos tenían que ver con personas de la edad adulta, lo cual, pues, es interesante porque al final, pues, ya sabemos cómo termina esta historia y es curioso. Me gustaría platicar tal vez un poco de esa etapa de su vida. Y yo creo que es muy interesante, o sea, creo que todos estamos de acuerdo en que todo esto que vivió en su infancia afectó, o sea, y hizo a Juana quien es. Y ni siquiera hemos mencionado algo de lo pues, más importante que yo creo que la marcó, que fue que su mamá en una ocasión la regaló, como quien dice, por 3 cervezas. Sí. Y, o sea, en ese hogar en donde ella estaba sufrió abusos, sufrió violencia y pues un violencia abuso sexual también, que la llevó a tener su primer hijo a tan solo los 12 años de edad. Entonces no fue hasta después que sí la encontraron y la pudieron devolver como a su hogar, pero pues ella ya no quería estar con su mamá, ella se quedó viviendo con un tío, tenía que mantener a su bebé porque pues obviamente no era hija de esa casa, se ponía a vender gelatinas para poder mantener a su bebé, para poder mantenerse ella y pues para poder seguir con su vida. Entonces sí, o sea, ya
entrando un poco más a esto que mencionó Alo sobre cómo en el futuro ella se adentra en el mundo de la lucha libre, ella misma llega a mencionar que tanto su padrastro como ella llegaron a externar que esto de la lucha libre era más que nada para desquitarse, para sacar todo lo que traía adentro. Y ella decía que sí, efectivamente, que al momento de estar ella en el ring, sentía como a lo mejor no pudiera estar ganando o no pudiera estar dando todo de ella, pero al momento de ejercer violencia sobre alguien más, ella sentía un gran desahogo. Entonces esto sí nos muestra cómo lo único que ella conocía era la violencia y era su forma de canalizar todo el dolor que llevaba arrastrando. Y es curioso cómo al final, después de haber sido víctima, se volvió victimaria precisamente por todo esto como ciclo de violencia, que al final una persona que vive marcada por la violencia toda su vida, si no se trata, si no se cuida, pues termina cayendo en este mismo círculo de violencia y ya no recibiéndolo, sino ejerciéndolo sobre otras personas. Sí. Bueno, hay una historia muy curiosa, pues justo siguiendo con toda esta línea de eventos en la vida de Juana. Algo muy curioso fue que hubo un momento donde literal la tenían encerrada en un cuarto oscuro y llegó su tío y como que le habló de que, Juana, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde estás? Y dijo, no, pues el tío. Acá estoy, sí, justo fue que... Y el tío pues obviamente se sacó mucho de onda porque pues, las condiciones, o sea, ver las condiciones en las que pues, lo tenía la mamá. Y le dijo, no, pues apila estas cajas, o sea, las cajas que tienes aquí, ya yo te saco, o sea, porque como que le estaba hablando desde arriba. Entonces lo que hizo Juana fue agarrar un montón de cajas y se salió, o sea, del lugar de donde la tenían cautiva básicamente. Y lo primero que dijo fue de que no, pues oye, y mi niño, o sea, de que mi niño qué rollo, ahí está. Y el tío pues no sabía, o sea, dijo de que ¿a poco tienes un hijo ya? O sea, y sí, pues justo era muy evidente que la responsabilidad de tener un hijo sobrepasaba completamente a Juana. Y pues ya como que siguiendo un poquito más con su vida adulta, tenemos que a finales de los 90 empezaron a aparecer los primeros asesinatos perpetrados por las mataviejitas. Eran ancianas muertas en sus casas y pues Juana seleccionaba los objetivos como que con anterioridad y los asesinatos pues ya cuando les hacían un estudio forense demostraban que tenían pues muchos signos de violencia física y pues también robos, o sea, de que la persona que cometía los asesinatos se metía a la casa, asesinaba a las personas y después les robaba. Algo pues muy común también, sobre todo en el tema de asesinatos perpetrados por mujeres y asesinas en serie femeninas. Es muy común que luego roben cosas de sus víctimas y las utilicen luego como que con fin económico. Y pues sí, algo que cabe resaltar es que el factor que desencadenó los primeros asesinatos, en teoría, es el asesinato del primer hijo de Juana, justo el hijo que estábamos hablando. ¿Cuántos años tenía más o menos Juana en los 90, que es cuando comenzó los crímenes? Alrededor de unos 35, creo, cuando comenzó a asesinar, fue en 1998, creo que fue que se encontró su primer asesinato, y ella sí tenía alrededor de unos 30, estaba en los 30. Sí. Y sí, tuvo que ver prácticamente con la muerte de su hijo, ¿no? Sí, y además, por lo que pues, tengo entendido, fue una muerte muy violenta, pues no fue algo tampoco... Su hijo tenía 24 años. Y de hecho fue asesinado en un robo y fue asesinado con un bate por los perpetradores. Lo batearon prácticamente hasta asesinarlo y pues fue una muerte curiosamente muy violenta que se agrega a todo este historial de violencia que vivió pues Juana en su vida a lo largo de su historia de vida. Sí, y es interesante, yo creo, también como ver a este hijo que tuvo Juana a tan temprana edad, que en algún punto incluso ella no deseó, como el único factor que la mantenía cuerda, o sea, el único factor que hacía, que la inhibía prácticamente de
de cometer los delitos que cometió. O sea, una persona que toda su vida solamente conoció violencia y violencia, ese único hijo que tuvo seguramente fue la única cosa que ella sintió, por la que sintió y tal vez se sintió amada en algún punto. Pero después sí tuvo más hijos. Bueno, corrígeme si me equivoco, creo que tuvo 2 hijas y un hijo. Ella menciona que se vuelve a casar a los 18 años de edad, que también se arrepiente muchísimo porque su esposo era infiel. Ella llegó a ver cómo el esposo llevaba a las mujeres ahí a su casa mientras estaba ella presente y con sus hijos. Y pues todos estos también son factores que le afectaron muchísimo. Entonces pues ella realmente tenía mucho guardado, mucho que desquitar después, pues cuando se volvió una luchadora. Y pues sí, o sea, todo esto es un gran historial que la tiene muy marcada. Y es curioso porque entramos también en este tema de pues todo este mismo de desahogar el coraje o desahogar esta ira. Es curioso porque todas las víctimas que tuvo eran precisamente víctimas con una vulnerabilidad muy alta. Eran pues obviamente señoras, mujeres mayores que vivían solas, que tenían pocas defensas físicas, incluso algunas que pues la verdad no era una situación en la que las mujeres pudieran defenderse de ella. Entonces es curioso cómo al final el hecho de que vulneraran a la parte más débil de su familia, a la parte más débil de lo que podría ser su persona, que era su hijo, ella termina pues al final desencadenando todo este odio en ese mismo tipo de personas vulnerables que no pudieran en ningún momento defenderse de ella. Y claro que pues conociendo toda esta psicología era muy fácil para Juana entrar en la vida de estas mujeres, de estas señoras mayores, porque era gente vulnerable, gente que pues quería contacto, quería alguien que se preocupara por ellas. Entonces era muy fácil que Juana generara esta confianza que tanto les hacía falta a ellas. Entonces de alguna manera se abrió la puerta y vio esto como una oportunidad para entrar a la vida de sus víctimas. Y yo creo que a este punto es como importante, o puede ser como un pequeño debate el ver por qué elegía exactamente este tipo de víctimas Juana. O sea, ¿qué pesaba más? O sea, si era como la vulnerabilidad, o sea, la sencillez que ella tenía para tanto acceder a estas víctimas como para cometer los asesinatos, como para aparte todo lo que ella conseguía, porque pues conseguía también beneficio económico, o sea, al final conseguía objetos de valor. O sea, si esta parte pesaba más o realmente lo que generaba este foco de atención a esta población, si era una cuestión de que esta población estaba totalmente asociada con eso que ella odiaba o con eso que a ella le causaba mucho malestar, que pueden ser... porque al final, o sea, lo que más malestar le causaba era su mamá. O sea, su madre era esa figura que ella, pues, que a ella le hizo tanto daño. Entonces, sí, son viejitas, son personas mayores, pero ¿de qué punto ella lo asoció totalmente con la madre? O sea, como dónde estaba ese balance entre lo que ella buscaba a nivel totalmente de estas personas son vulnerables y las puedo atacar, y aparte también me sacian a mí esta necesidad de hacer daño a este tipo de personas. Pues justamente creo que es una combinación de absolutamente todo, de todos estos factores predisponentes que venimos comentando, y también el hecho de que pues en algún momento su madre llegó a ser un estímulo tan aversivo para ella que lo generalizó, o sea, a todas las señoras que pudieran llegar a parecerse o a asociarse a este mismo estímulo. Entonces, pues es una combinación de todos los factores. Al final del día no se pudo haber perpetrado tantos asesinatos si no hubiera estado la combinación adecuada de factores tanto en ella como en el contexto en el que estaban en ese momento, para que se pudieran cometer. Era tanto pues esta generalización que menciono como pues la facilidad que tenía en ese momento para ganarse la confianza, como dice mi compañero Jairo, y pues para no ser detectada, porque es curioso que justamente en ese entonces se tenían bastantes estereotipos de género. Entonces es interesante pensar que la policía realmente lo que buscaba era a un hombre vestido porque de no hemos feminista. hablado tampoco de la complexión física de Juana. O sea, era una persona muy grande y robusta y claro, porque muy fuerte. Recordemos que se metió a la lucha libre y todo esto pues le dio a ganar pues toda esta masa muscular, a ser una persona pues robusta, una persona fornida. Y pues era muy alta, ¿no? Sí. Algo que yo creo que cabe mucho acotar, algo importante como que mencionar, es que
La investigación llevada a cabo por las autoridades capitalinas, la verdad es que fue muy deficiente, fue muy negligente también y, pues algo muy horrible, algo inhumano. O sea, como estábamos comentando, el perfil que se tenía de la Mataviejitas, Bueno. en este caso, o el Mataviejitas, era que pues era una persona con una espalda muy ancha, era una persona con facciones faciales muy toscas, robusta. Entonces, lo primero que pasó fue que literalmente empezaron a cazar y a violentar personas De la comunidad trans. Sí, o sea, eran en aquel momento pues los travestis que se ponían en la zona rosa de la Ciudad de México, y literalmente llegaban las autoridades y los golpeaban, o sea, completamente indiscriminadamente, como se supone que la descripción era muy similar. O sea, llegaban y los golpeaban y les robaban sus cosas y los metían a la fiscalía. O sea, algo completamente inhumano, algo muy horrible, y pues también algo que retrasó mucho la investigación, pues, o sea, porque aparte de esto, aunado a esto, era un caso muy mediático, porque como estábamos mencionando, o sea, aquí en México sabemos que no hay asesinos seriales, o sea, no somos una sociedad que produzca asesinos seriales. Entonces fue muy sonado, y sobre todo este tema de las viejitas, que pues son algo intocable casi para la cultura mexicana. O sea, es algo muy... Eso último que dijiste se me hace bien interesante, porque aquí en México no generamos asesinos seriales, y al final cuando ves el perfil de Juana puedes ver por qué tal vez en este caso puede ser que sí se haya generado, que al final era o sea, quería ser luchadora, o sea, quería ser vista, pues, o sea, tenía su personaje incluso y todo, o sea, ella quería ser reconocida de alguna forma por la sociedad, por lo que ella estaba haciendo. Y yo creo que ese es un factor muy importante que pudo haber orientado a que ella buscara tal vez incluso esta fama o el ser de cierta forma este personaje mediático, pues. Y también es interesante hablar de cómo, retomando un poco el punto que dijo mi compañero Pablo, el hecho de que la incompetencia de las autoridades también fue un factor que propició o favoreció el hecho de que pues este individuo pues viera que al no tener repercusiones pues se reforzara esta conducta, ¿no? Entonces fue algo que se siguió repitiendo porque pues al final del día no había consecuencias de lo que estaba haciendo, la policía no la estaba atrapando porque al final no se estaba llevando una investigación real. Ni siquiera la estaban buscando. Exacto, a ella, ni siquiera pues. la estaban buscando a ella. Como mencionamos, el perfil que se tenía era el de un sujeto más que nada masculino, y pues obviamente es un factor muy predisponente el hecho de perpetuar el acto y ver que no hay repercusiones de este mismo, va a generar que se siga repitiendo. Sí. Y pues justo siguiendo con esta línea, vamos a hablar un poquito de la captura y del juicio que pues tuvo Juana Barraza. El 25 de enero de 2006, Juana fue detenida en flagrancia al salir del domicilio de una víctima recién asesinada. Las pruebas fueron contundentes: huellas dactilares, testigos y coincidencias con múltiples escenas del crimen. Fue condenada a 759 años de prisión por 16 homicidios comprobados y robo agravado, aunque las autoridades sospechan de que el número de víctimas pudo haber sido mayor. Algo interesante de comentar específicamente con esta parte es que hay muchas inconsistencias en cuanto al caso, porque Juana alega mucho que la versión oficial se supone que la detuvieron con un uniforme de enfermera, y que la detuvieron justo aquí, como dicen, ¿no? En flagrancia, que es como en la escena del crimen, infragante y después. así completamente. Las manos en la masa. Perdón por interrumpirte, Pablo. Antes de ir como ya con esto, que sería un poquito para finalizar ya el tema de su captura, ¿no? Y qué sucedió después, y entrar como en esta parte de los misterios del caso, por así decirlo. Yo quiero hacer como una pregunta así general, que es, o sea, muchas personas sufren violencia, muchas personas sufren abuso sexual, violencia física, violencia psicológica a un nivel igual o incluso mayor al que lo sufrió Juana Barraza. Y yo quisiera como que discutiéramos un poquito acerca de qué creen que fue
lo que diferenció y lo que hizo que Juana hiciera este tipo de actos más como un asesino serial prácticamente, o sea, que se fuera a esos extremos y no quedara como pues muchas otras víctimas de violencia que tenemos en México, o sea, porque pues, no son pocas realmente. Sí. Yo creo que los factores sí están muy bien expuestos desde el hecho de que ella creció en este ambiente de violencia y después ella empezó a generar violencia por medio de la lucha libre. Como ya mencionamos antes, ella sentía un desahogo emocional al momento de estar pues, propiciando violencia en otra persona. Entonces yo creo que ella vio esto como una ventana de oportunidad y después, o sea, al ver que podía propiciar esta violencia con viejitas, con, pues sí, adultas mayores que a lo mejor le recordaban a su mamá, que le traían todos estos traumas a flor de piel, entonces pues lo propició para que siguiera continuando, ¿no? Sí. Existen múltiples estudios que respaldan el hecho de que realmente cuando tú tienes mucho enojo a lo mejor o una agresión muy fuerte e internalizada, a la hora de cometer una agresión no es que baje la agresión, es que incluso puede llegar a reforzarse y pues multiplicarse La potencia. por el hecho de ejercer la violencia. Y no, por ejemplo, cuando te enojas y le pegas a la pared, por ejemplo, no es una manera muy saludable de gestionar la emoción, porque incluso puede hacerte más violento. Yo creo que es un factor muy importante el hecho de que haya practicado. Al final creo que cuando la violencia se termina ejerciendo, hay una sensación de calma después de ejercer esa violencia, y esa sensación de calma termina como reforzando el hecho de que luego la misma violencia se siga dando. Yo considero que uno de los factores más importantes que ya veníamos mencionando y que fue pues primordial en este caso es no solo la facilidad con la que se podían cometer este tipo de crímenes, que al final del día pues obviamente uno no comete un crimen si no ve factible el hecho de salir impune, sino el hecho de que efectivamente al cometer estos delitos, al ver que no había consecuencia, facilitó el que siguiera perpetuando toda esta violencia, porque al final del día no estaba recibiendo un castigo por nada de lo que estaba haciendo. Entonces, pues al final del día, si tú haces algo y ves que no recibes ningún tipo de castigo, ningún tipo de consecuencia, nada que te impida seguirlo cometiendo, pues vas a seguir cometiendo y perpetuando lo mismo. Y eso es un común denominador que se ha visto en varios asesinos seriales en Estados Unidos, en muchos casos conocidos, la incompetencia de las autoridades al registrar o al investigar este tipo de casos es uno de los factores que más apoya el que se sigan dando. Pero es que yo creo que ni siquiera es el hecho de que no haya un castigo per se, o sea, es más el hecho de que se está haciendo algo que en teoría va a ser castigado y no llega a darse ese castigo, o sea, es como el hecho de poder salirse con la tuya lo que realmente termina reforzando, y no reforzando, sino aumentando muchísimo las ganas de volver a cometer un crimen de este tipo, o sea, y se ve como en asesinos pues, muy famosos, como el asesino del Zodiaco, como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, todos. Sí, en donde justamente pues este tema de dejar huellas o pistas por parte de los asesinos, pues es parte de lo mismo que busca reforzar los mismos comportamientos. Pues. Sí, y de hecho es algo muy común que se ha visto en entrevistas con asesinos seriales, que lo que ellos comentan es que no se han sentido realizados completamente con lo que han hecho hasta que los han atrapado, lo cual pues ha como que aumentado mucho en esta investigación de lo que realmente los asesinos seriales buscan es el reconocimiento. Y esa atención y foco de la sociedad, ese punto de enfoque en el que ellos dicen, mírenme, fui yo, y aunque lo que haya hecho es horrible, ustedes me están viendo y están hablando de mí, y es algo que se ve en muchos asesinos seriales. Yo creo que esto ya se presta como para que comencemos a hablar un poco ya sobre el juicio y la captura de Juana, como estábamos comenzando, porque pues ya se nos dio esta ventana como comparándola con otros asesinos que a lo mejor sí se sienten muy orgullosos de su trabajo. Juana, hasta este momento, en sus últimas entrevistas, ella se declara inocente, aunque en el momento es curioso que el mismo día que fue capturada, ella afirmó que era culpable. Entonces, pues como mencionó mi compañero Pablo cuando comenzamos a hablar de esto hace rato, hay muchas inconsistencias en este caso.
Pablo también mencionó que cuando se le capturó, bueno, los informes oficiales dicen que ella iba con la vestimenta de enfermera, con la cual pues ella perpetuaba las casas de sus víctimas. Pero en los videos de su arresto jamás se le ve con ningún tipo de uniforme similar. De hecho, la mayoría de las fotos o videos que se tienen de Juana es con blusa roja, y yo creo que eso también es como algo muy pues importante ver, porque nos habla de la incompetencia de las autoridades y de pues en general cómo pueden despistar un caso tan grande. Y pues sí, o sea, a lo mejor están sentenciando a alguien que es inocente. Claro que también hay otro tipo de pruebas, hay testigos, hay retratos hablados, incluso se llegó a hacer un molde de plastilina que se asemeja muchísimo a Juana. Pero justo qué bueno que tocas ese tema, porque es muy interesante pues mencionar que hasta ese momento no había ningún perfilador criminal en ningún lugar de México. Los primeros perfiladores criminales que empezaron a abrir camino, pues fue una señora que trabajaba en la fiscalía, que en este momento pues se me escapa el nombre, pero justo es la que ella, con una técnica un poquito a lo mejor precaria, con a lo mejor tecnologías de otros países donde pues sí hay más asesinos seriales, hizo un busto pues como un molde de cómo se debería ver Juana, y ella lo guardaba en su refri, pues, o sea, lo guardaba en el refri, así con sus hijos abrían el refri y veían ahí el busto de, ay, no manches, está la Mataviejitas. Y de hecho hay una foto muy famosa de Juana cuando la arrestaron, y el busto a un lado con la señora, y eso también yo creo que jugó un factor muy importante. O sea, todas las tecnologías que se fueron desarrollando hasta ese momento, muy precariamente, porque la mayoría de la policía realmente, pues, podríamos decir como que se estaba comiendo los mocos, estaba haciendo un trabajo muy, muy, muy deficiente. Y pues eso también... Otra anécdota un poquito curiosa es que al momento de que estaba todo el boom de dónde está la Mataviejitas o el Mataviejitas, cómo le hacemos para capturarlo, el gobierno inició una operación que se llamó... ¿Cómo creen que se llamó la operación? Acá un nombre chido, acá como operación Rompevientos acá en Estados Unidos. No, se llamó Operación Parques y Jardines, porque se supone que realmente los asesinatos se perpetraban cerca de parques y jardines. Que según yo, bueno, en teoría eso tiene una explicación, ¿no? Que era que le daba una forma de huir más sencilla, o sea, podía caminar justamente como entre cuadras y entre distancias así. Sí, eso terminó formando un factor muy importante, pero lo que hizo la operación Parques y Jardines fue que literalmente le daban 200 pesos a viejitas para que hicieran de cebo e hicieran de carnada, o sea, para ver si la atrapaban. Gracias a Dios nunca se llegó a concretar eso, porque pues, no manches, o sea, la verdad sí hubiera estado muy, muy, muy fuerte. El día de su captura, pues este factor que hizo que la capturaran fue que pues, por lo general Juana perpetuaba los hogares de las viejitas que pues según ella vivían solas, pero en este último caso no. Su última víctima, Juana sí pensó que vivía sola, por eso fue que pues, perpetuó el hogar y cometió el asesinato, pero la adulta mayor rentaba un cuarto en su hogar. Entonces fue gracias a esto que justo después del asesinato se llamó a la policía, y por eso se dice que la atraparon infraganti, ¿no? Justo después de haber cometido el caso. Pero algo también muy importante es que, como ya mencionamos, dicen que se capturó un uniforme de enfermera, lo cual no llevaba. Ella después en declaraciones dice que era solo una bata, porque también ella es muy contradictoria en las entrevistas que da. Hay veces que sí habla como si fuera culpable, hay veces que dice que es totalmente inocente. Justo una vez comentó que el último asesinato que perpetró fue de que estaba ayudándole a la última de sus víctimas, la abordó en la calle, se ganó como su confianza, pudo pasar a su casa y le dijo de que no, pues oye, yo lavo ropa, me dedico a hacer todo este servicio de limpieza, y le dijo de que no, pues lávame esta ropa, ¿cuánto me vas a pagar? 22 pesos. Y Juana le dijo, oye, pues la verdad se me hace muy poquito. Y lo que le contestó la señora, según esto, fue de que las gatas siempre quieren ganar más.
Y en ese momento, pues, después de ese comentario tan hostil, Pues hasta yo. sí, ¿verdad? Se perpetró el asesinato. Dios. Muy bien. Pues yo creo que ya avanzando un poco más en todo esto de pues su captura y todo esto que hemos venido comentando, yo creo que hemos hablado bastante sobre la asesina, pero me gustaría que también nos enfocáramos tal vez un poco en las víctimas que tuvo. Digo, al final del día eran víctimas con una con una familiaridad, podría decirse, biopsicosocial, porque al final todas compartían similitudes y características muy significativas, ¿no? Tanto el hecho de que eran personas de la edad mayor, como el hecho de que eran mujeres, y también importante rescatar lo mismo que mencionaba mi compañero, que eran pues personas mayoritariamente solitarias, lo cual le facilitaba todos estos crímenes. Pero me gustaría mucho que habláramos tal vez un poco de no tanto la asesina en sí, sino de las víctimas, la huella que al final del día es por lo que se le reconoce. Sí, es muy importante conmemorar a todas las víctimas de la Mataviejitas. Justo no hay tanta información al respecto de las víctimas de Juana. Por lo mismo de que eran personas muy solitarias, ¿no? O sea, al final sus relaciones eran mínimas, o sea, y aunque suene, pues, o sea, un poquito feo, pues eran la víctima ideal. O sea, sí. realmente eran la víctima que menos castigos significaban para ella y menos problemas. Pues. Yo creo que a lo mejor nos tendríamos más que ir por todo este lado de que era un estímulo muy parecido a su madre, en cierta manera, y que pues ella misma dice que de alguna manera era como sacar todo este coraje que tenía con su mamá. Y de alguna manera inversa, pues la facilidad con la que las viejitas la dejaban entrar, pues a lo mejor la veían, no digo que como una hija, pero como alguien que les prestaba atención, alguien que les generaba confianza, alguien pues que quería pasar tiempo con ellas. Entonces, pues sí, la población mayor es una población muy abandonada hasta el día de hoy, entonces eso los vulnera muchísimo. Entonces, pues sí, de alguna manera, desafortunadamente, dio a pie a que pues esta última relación que hicieron en su vida con este deseo de convivir fue lo que terminó con sus vidas. Y creo que estas cosas que, o sea, al final sí es una población muy vulnerable y todo, pero es una población también que representa como cierto estereotipo incluso de gentileza, de amabilidad, y es, o sea, y te hace ver también mucho la sangre fría que tenía esta asesina, o sea, porque justamente como dijo Jairo, pues muchas seguramente la veían como una hija, o sea, como alguien que las escuchaba, y que ella, incluso después de que las viejitas, por ejemplo, el caso del que comentaste tú, pues sí, seguramente le detonó que lo hiciera todavía más agresivo, pues, pero seguramente muchas viejitas no fueron así con ella, y esta sangre fría que ella tuvo, pues te habla de cómo funcionó como, de cierta forma, un factor que la desinhibía de realizar los actos criminales, esta deshumanización específicamente yo diría que a este género más que nada, o sea, a las mujeres adultas, así per se, pues las mujeres adultas. Y ellas jamás van a imaginarse o van a tener la malicia de desconfiar de alguien que se acerca siendo amable, queriendo crear un vínculo, y no se van a imaginar que detrás de todo esto hay una intención, hay una planeación, hay, pues sí, un motivo por el cual Juana, un motivo malicioso realmente. Entonces, pues sí, o sea, llevaba toda la ventaja. Sí, justo retomando toda esa parte de que estás comentando de la planeación, era muy evidente como que mencionar, sobre todo con lo que estábamos comentando hace rato de la operación de Parques y Jardines, que Juana lo que hacía era investigar las rutas que más fácil podía ella escapar a la hora de perpetrar un asesinato. Eran víctimas que primero hacía un sondeo informal sobre la zona, veía como más o menos quién pasaba, si había policías, qué tan vigilada estaba la zona, qué tan concurrida estaba,
y a partir de ahí pues planeaba todo su actuar, planeaba todo lo que tenía que hacer como para llevar a cabo todos los asesinatos y que pues fuera de la mejor manera, más eficiente y no se le capturara. Y es curioso que todo esto que estamos mencionando pues forma parte de toda esta como faceta interna que tuvo ella para tanto las motivaciones que tuvo como las planeaciones que realizó como las evaluaciones de estos mismos riesgos que comenta mi compañero de saber qué vías de escape podría tomar y todo este tipo de cosas más, incluso sumándole los factores de la incompetencia de la policía, la impunidad que no pues que gozaba esta criminal, pues fueron al final del día todos estos factores que ocurren antes de todo lo que nosotros pudimos observar, porque todo esto fue premeditado, todo esto fue antes de la captura, fue antes de la exposición mediática que se tuvo, en el que ya sabíamos como que toda esta información de las motivaciones, de pues todo planeación, toda esta pues investigación previa hacia las víctimas. Y es curioso mencionarlo porque pues al final del día eran cosas que pasaban al final internamente en ella, ¿no? Eran cosas que ella misma premeditaba y planeaba. Hablando de esto, de lo interno, otra cosa que es muy importante recalcar es que Juana verbaliza que sobre todo este tema de tener poder físico sobre sus víctimas le generaba una sensación de control. Una sensación como placentera de soy más fuerte que tú, yo estoy en control de esta situación y yo puedo manejar esto y yo puedo hacer lo que quiera contigo. Sí, y por eso su firma al final fue el estrangulamiento. Pues, sí, o sea, sí. ¿Qué otra manera más efectiva de someter Sí, a alguien justo? Aprovechando que es luchadora, ¿no? Sí, creo que justamente estrangulando, o sea, yo creo que no hay otra manera más que le quede ad hoc a este perfil que eso, y al final te reflejas justo todo que hablamos al principio, toda esta infancia y todo esto que la hacía menos, o sea, y que siempre la volvió algo accesible a ser abusado, Sí. y que justo, pues de cierta forma, contracondicionando estas emociones, es lo que fue la causa de que fuera tan física y tan agresiva y tan... ¿cómo decirlo? Como queriendo expresar tanto poder sobre sus víctimas. Sí. Sí, y ya hablando de justamente esa firma que tenía, pues podemos incluso meternos tal vez un poquito en pues toda esta sistematización que tenía al cometer los delitos, porque tenía obviamente facetas que era primero el acercamiento, ¿no? Confiable hacia la víctima, que ya habíamos venido comentando, se acercaba como una enfermera, se acercaba como alguien pues del sector salud, que al final del día el propósito ideal, ¿no? de estas personas que ofrecen servicio público de salud es el ayudar, ¿no? Entonces uno no desconfiaría de alguien que socialmente se ve como alguien que te puede ayudar, y era una manera en la que ella tenía el acercamiento. Sí. Y en la que empezaba como que todo este plan de ejecución que estaba teniendo, ya después era como que la agresión, ya después de haber generado la confianza y haber podido ingresar al hogar, pues era la agresión y pues los métodos que mi compañero menciona, que era el estrangulamiento, que era su firma prácticamente, y pues anudado a esto también todo pues el material económico que pudo sacar, ¿no? De los robos que perpetuaba. Justo ya después, sobre esta misma línea, se dice que Juana cargaba con una especie de trofeos que tenía sobre sus víctimas, algo que es mayormente asociado a asesinos seriales hombres, que se llevaban algo de sus víctimas y lo guardaban y como trofeo. Pues. Juana, al parecer, también era como que propensa a esto, como que llevarse objetos de sus víctimas y pues exhibirlos en su casa. Yo creo que ya pues, deberíamos ir finalizando, ¿no? Como yo propongo como que hagamos cada quien que diga un poquito lo que se lleva de este caso, o sea, como que le parece a cada quien lo más relevante, lo más importante y como algo tal vez a tomar en cuenta. Sí, bueno, pues yo ya venía comentándolo, yo considero que es un caso sumamente polémico, vaya, fue en su momento muy sonado y muy mediático en lo que es al menos la cultura mexicana, tanto por todos
tanto por todo lo que implicó el hecho de vulnerar a una parte de la sociedad que nosotros como mexicanos tenemos tan arraigado a lo que es el afecto, que es pues las personas mayores, pero que al mismo tiempo es curioso que tengamos tan olvidado, porque pues la realidad es que como sociedad tenemos bastante abandonado a las personas de la tercera edad. Curioso mencionarlo, ya que representan algo pues tan sagrado, ¿no? Y siento que es uno de los casos que tiene como más tela de la cual hablar, tanto por las incongruencias de la policía en la investigación, como por las incongruencias de la misma asesina en las entrevistas. Deja mucho espacio a la interpretación de qué tan buen trabajo se hizo por parte de la fiscalía, qué tan buen trabajo se hizo por parte de las investigaciones, pero también nos deja como que este sabor amargo en la boca de cómo la historia de vida de una persona puede llevar a cometerla actos que nosotros pues consideramos atroces, pero que al final del día en la cabeza de la persona son actos justificados. Finalmente no hubiéramos contado toda su historia de infancia y toda la trayectoria de aprendizaje que tuvo si no fuera relevante mencionarlo, porque al final del día fue todos estos factores, tanto precipitantes como predisponentes como desencadenantes, que generaron y dieron pie a que se cometieran pues tantos asesinatos y pues que se diera un caso verdaderamente interesante. Eso es lo que me llevo. Yo creo que lo que yo más me llevo es pues hacer conciencia sobre cómo funciona el proceso legal en México. Ya sabemos que tiene mucha área de oportunidad. A día de hoy hay una mujer que sigue imputada por los crímenes que se supone que son de Juana, que ya se sabe en teoría se sabe que los cometió Juana, y a día de hoy sigue cumpliendo condena nada más porque lo usaron como chivo expiatorio en su momento como movimiento político para que la gente ya no siguiera como que dice y dice de la Matavijitas, pues, o sea, y como que lo usaron en ese momento y a día de hoy sigue preso. Eso se me hace muy grave, muy reprobable, muy deleznable, y pues también como que darnos cuenta, ¿no?, de que realmente son los factores los que hacen a lo mejor en este caso un asesino y no el azar y no alguna enfermedad mental, algún factor como que venga completamente desde adentro, sino como que es una constante interacción del sujeto con su medio ambiente y que pues hay que cuidar el medio ambiente que tenemos, ya sea pues, las ciudades, programas de apoyo, todo eso siento que es muy importante. Pues yo quiero cerrar con algo medio irónico. En una de las entrevistas que vi que le hicieron a Juana, ella mencionó que día con día se veía al espejo, pues veía cómo se convertía en una viejita, y no solo en una viejita como cualquier otra de sus víctimas, sino realmente a la que ella le tenía más coraje, veía el parecido con su mamá. Entonces yo creo que pues sí es irónico y es pues un ciclo que va a continuar. Quizá el día de mañana pues no sabemos qué vaya a pasar con Juana, pero el hecho de que ella haya perpetuado tanto este ciclo de violencia fue lo que hizo que terminara pues presa, fue lo que hizo que terminara pues sí, o sea, descubierta, y pues lamentablemente fue muy tarde que se le aprisionó, porque pues sí, los cargos fueron por 16 asesinatos, pero realmente se piensa que fueron hasta casi 50. Entonces se me hace algo triste que la incompetencia de la policía haya dejado que llegara tan lejos, y pues sí, justamente acabando con esta población que hasta el día de hoy sigue muy vulnerable. Entonces yo creo que también es importante como darle a la población de adultos mayores este tipo de atención que tanto necesitan, este tipo de acercamiento humano, para que no sea tan fácil que alguien con malicia vaya a terminar ganando, ¿no? Esa confianza. De acuerdo. Y yo creo que ya, pues para finalizar, considero que es un caso que nos hace ver cómo nosotros fallamos como sociedad ante la gente. O sea, literalmente cómo esa niña que fue Juana de chiquita nunca debió haber vivido lo que vivió.
y cómo desde este problema surgió desde una raíz, o sea, literalmente desde la madre que sufrió violencia, que esa violencia aprendida fue traspasada a su hija de la misma manera, un padre violento, o sea, todo en este caso ha sido violencia tras violencia que solamente es un reflejo de nuestra sociedad. Y creo que incluso esta violencia no solo la reflejamos en las personas de la sociedad, sino principalmente en el Estado y en cómo este Estado interviene sobre los casos violentos, que es con más violencia. O sea, justamente cuando el Estado no tiene las herramientas para darle finalización o para realmente resolver algún tipo de caso, pues el Estado busca, por ejemplo, todas estas cosas que se saben de la compra de testimonios, la compra de muchísimas cosas. Las Amenazas, o sea, la corrupción, lo que todos conocemos al final de nuestro país. Entonces yo creo que este tipo de casos son como la epítome o el punto más alto al que llegamos de forma negativa como sociedad, y justamente que nos haga un poco al menos conciencia y que busquemos mejorar un poquito más nuestro día a día y ser pues, críticos con nuestros gobiernos, críticos con nuestros contextos y con lo que vivimos, y buscar evitar que vuelvan a surgir más Juanas Barrazas en el futuro, y que pues, busquemos básicamente tener una mejor sociedad. Muchas gracias por su atención, gracias por escucharnos hasta acá. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias, maestro. Y por siempre responsables de lo que se ha cultivado.